Bueno, buenos días. Soy Carlota Martín, vicepresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón. Disculpo la ausencia del presidente, por temas personales no puede estar aquí, pero os manda a todos un saludo también. Vamos a empezar con Germán Jarayt. Antes de presentarlo, deciros que muchas gracias por asistir y que bueno, es una apuesta del colegio, la nueva Junta. Ya sabéis que nosotros estamos defendiendo y seguiremos luchando por los derechos sociales y que os necesitamos a todos y que estamos para trabajar por el colectivo, por los profesionales de trabajo social y por los ciudadanos. Y que, bueno, el que no esté colegiado, sabéis, estaría estupendo que os colegiarais, ¿vale? Os presento a Germán. Es diplomado, bueno, tiene un extenso currículum, seguramente me dejo algo, pero voy a intentar concretar. Es diplomado en Trabajo Social, licenciado también en Sociología, doctor en Ciencias Sociales. Es miembro del grupo de investigación GISAP, Investigación Social y Acción Participativa. Ha coordinado diversos proyectos de investigación en el ámbito de servicios sociales comunitarios. Es autor de varios libros y artículos relacionados en temáticas de voluntariado, tercer sector, exclusión social y servicios sociales. Profesor de Política Social en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Participa en procesos de apoyo técnico y consultoría a entidades del tercer sector y administraciones públicas de bienestar social, tanto en el ámbito estatal como en la Unión Europea. Trabaja durante 16 años en Cáritas, asumiendo responsabilidades de gestión avanzada y formación. Creo que ha colaborado en lo del informe FOESA. Y no sé si me olvido un montón de cosas, pero... Creo que LinkedIn da mucho de sí. El link da mucho de sí, exactamente. Sacamos aquí todo lo que tenéis. Y nada, después ya hablamos. Sí, ¿ahora se oye aquí o...? Un momento. Vale. Bien. Buenos días a todas y a todos, ¿no? La verdad es que para mí es un gustazo venir a Zaragoza. Siempre que me llaman vengo encantado, ¿no? Y si es para un tema como este, pues, aunque el momento es sombrío, pero también para llorar las penas, mejor llorarla con gente con la que se está a gusto, ¿no? Entonces, muchas gracias por haberme invitado a compartir este espacio con vosotros y con vosotras, ¿no? Porque además cuando uno llega por acá, por Aragón, tiene la sensación de que viene a una escuela, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, es muy agradable estar aquí porque estoy seguro de que yo voy a aprender un montón del debate con vosotros y con vosotras, ¿no? Yo creo que la manera en que se ha hecho el trabajo social, y esto no creáis que ha sido una adulación por estar donde esté, no lo tengo preparado para cualquier sitio, ¿no? Aunque me pensaré llevarlo a otro lado ahora, si queda bien. Decía, pero cuando te encuentras en foros, en cualquier sitio, en el ámbito del Estado, pues yo creo que la gente de Aragón tenéis un nivel de reflexión del trabajo social y de los servicios sociales muy consistente, ¿no? Y por eso es un gustazo venir a poder compartir con vosotros, ¿no? Cuando me llamó Javier Escarcín hace un tiempo pidiéndome esta reflexión, yo lo primero que le dije es que yo no era experto en servicios sociales y me reitero en lo dicho, ¿no? Es decir, yo he estado próximo y me siento apasionado por el mundo de los servicios sociales, pero fundamentalmente mi trabajo ha estado en el ámbito de los servicios sociales comunitarios, ¿vale? No del sistema de servicios sociales, digo, por ir situando, ¿no? Y he estado trabajando en el ámbito de los comunitarios en torno a dos enfoques muy concretos: a los servicios sociales comunitarios de las zonas vulnerables de las grandes ciudades. Ese es mi ámbito de trabajo más consistente, ¿no? Y especialmente en aquellos procesos en los que Servicios Sociales Comunitarios está participando de planificaciones integrales con otros dispositivos públicos y con organizaciones vecinales, cívicas y del tercer sector, ¿no? Ese es un poco mi ámbito de trabajo, de análisis y de investigación militante, porque esto, aunque esté mal dicho, es así, ¿no? Aunque a alguien le puede parecer que está mal dicho cuando habla de investigación militante, ¿no? Y desde ahí es donde yo voy a mirar un poco la reflexión que voy a intentar devolveros sobre los servicios sociales, ¿no? También es verdad que, como ha dicho Carlota, yo estoy participando del equipo científico que ha elaborado el 7º informe FOESA, pero no vengo a contaros el informe FOESA aquí, ¿vale?
aunque voy a utilizar una parte de los datos, vienen del informe FOESA como vienen de otros espacios que están generando reflexión, como la Asociación de Directoras y Gerentes de Centros de Servicios Sociales, la Asociación Estatal, ¿no? Mi intención no es devolveros una batería de datos sobre cómo están los servicios sociales, porque seguro que vosotros, que lo que puedan decir esos datos lo sabéis, o lo sabemos ya, ¿no? Sino partir de esos datos para establecer una reflexión sobre cuál es el momento y cuál es, desde mi posición personal, absolutamente, ¿no? Cuáles son un poco los elementos que pueden servirnos para plantear una reflexión en torno a cómo posicionarnos, ¿no? En el momento complejo que tenemos ahora, ¿no? Javier me insistía mucho en esta idea de la encrucijada, y a mí la encrucijada casi me parece que es la crucifixión de los servicios sociales más que la encrucijada, ¿no? En fin, esa es un poco la idea, ¿no? Voy a intentar ordenar mi reflexión en torno a 4 elementos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con cómo la crisis está afectando al desarrollo de los servicios sociales, ¿vale? ¿Qué está pasando desde el 2007 hasta ahora? ¿Qué elementos, qué cosas nuevas han ocurrido que están condicionando nuestras cotidianidades, ¿no? Insisto, que venir a hablar de estas cosas me ruboriza un poco, porque aunque tengamos datos, la realidad la conocemos cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Después, en un segundo momento, me gustaría también reflexionar sobre qué estaba pasando antes de que empezara la crisis, ¿no? Porque muchas veces, muchos de nuestros discursos dan la sensación como de una vuelta a Ítaca, ¿no? Y de estar esperando como Penélope a que volvamos a cómo estábamos antes de la crisis. Yo creo que también deberíamos reflexionar sobre las cosas que estaban pasando antes de la crisis, ¿no? Porque si existe alguna posibilidad, por remota que sea, de salvar lo nuestro, utilizando una frase de una de las películas de Almodóvar, ¿no? Creo que eso que hemos de salvar también tiene que estar repensado, ¿no? Ese será la segunda parte de mi trabajo, ¿no? De reflexión. En un tercer momento voy a intentar señalar cuáles son, a mi juicio, los 4 vectores en los que se construye ese cuadrilátero imaginario en el que tendríamos que librar el combate, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, aunque no sea... ¿Cuál es el marco relacional que entiendo que condiciona nuestro modo de hacer y sobre todo nuestro modo para posicionarnos estratégicamente? Que es lo difícil para mí en este momento, es cómo adoptar una posición estratégica, ¿no? Es decir, cómo cuando tenemos la ola del tsunami encima, pensamos que vamos a hacer dentro de 15 días, ¿no? Esta es la enorme contradicción en la que estamos viviendo, ¿no? Y por último, en la cuarta parte lo que voy a plantear son como 6 criterios que y esto sí que son muy personales, desde mi modo de ver tendríamos que tener en cuenta a la hora de repensar una posición o de reconstruir un discurso sobre servicios sociales, ¿no? Porque creo que uno de los grandes retos que tenemos es la reconstrucción de nuestro discurso de servicios sociales. Es decir, hemos vivido otras épocas complejas, y creo que uno de los elementos claves que han ayudado en esas épocas complejas era la existencia de un discurso, de un proyecto sobre lo que queríamos con los servicios sociales, ¿no? Me parece que el gran reto ahora es descubrir qué preguntas queremos hacernos. O sea, la primera pregunta que tenemos que hacer es qué preguntas nos queremos hacer realmente, ¿no? Esta es una reflexión personal. Bueno, ese un poco es el escenario, ¿no? Voy a desarrollar estas 4 partes, ¿no? La primera parte, que tiene que ver con los efectos de la crisis, ¿no? Entonces, el otro día lo decía una trabajadora social de un centro de servicios sociales de Polígono Sur, ¿no? Decía, teníamos, de manera muy gráfica, teníamos 2 patas con las que íbamos a duras penas, caminábamos a duras penas y nos han cortado 3. ¿Cómo ha podido ser, no? Entonces, bien, yo creo que ahora mismo en el contexto de crisis en el que estamos, ¿no? El gran problema es que hay 3 elementos que están interrelacionados, una especie de bucle de factores que son los que están condicionando nuestro modo de posicionarnos, ¿no? Yo pienso que los servicios sociales realmente, desde que somos inventados, después de la transición hasta los inicios del siglo XXI, se han ido desarrollando como un espacio, digamos, de resistencia en el contexto de la política general y en el contexto de la política pública, de manera más específica, y en el contexto de la política de protección y de bienestar social de manera más específica. Cuando digo de resistencia es que realmente
el neoliberalismo no se inventa en 2007, no lo inventa Goldman Sachs, sino que venía existiendo desde antes. Lo que pasa es que, bueno, como España iba bien, una pequeña parte de ese, entre comillas, exceso fiscal al que llevaba todas las burbujas que teníamos, ¿no?, permitía pues una cierta sensación espirituosa de que los servicios sociales podían ir muy poco a poco desarrollándose. Siempre decíamos que el camino que quedaba era largo, era lento, pero veíamos que había una serie de cambios, de evoluciones, ¿no? Y así, como espacio de resistencia, hemos al menos mantenido y desarrollado mínimamente un sistema, ¿no? Creo que el momento ahora, el cambio es cómo convertirnos en espacio de resiliencia, es decir, pasar de la resistencia a la resiliencia, es decir, cómo desarrollar elementos de inteligencia, también emocional, colectiva, para mirar hacia adentro, porque la única posibilidad de sostener el sistema, ahora, no es la única, pero sí creo que una de las fundamentales está en esa reflexión que podamos hacer hacia adentro, ¿no? Entonces, en ese contexto, decíamos, en ese bucle del paso de la resiliencia, de cómo pasar de la resiliencia a la resistencia, tenemos que bregar con 3 procesos que están en marcha, ¿no? Uno, el incremento de los riesgos sociales, obvio. El otro, la dinámica de recorte incondicional de los servicios públicos. Y el tercero, que a mí me parece que es el más relevante de todos ellos, es la reforma en sentido amplio, no solo la reforma de la administración local, que es una expresión de un proceso más amplio de reforma, pero la reforma al final es un cambio en las reglas de juego, de cómo hemos venido gestionando la cohesión social en nuestra sociedad, básicamente, porque si algo han podido contribuir los servicios sociales y otros dispositivos es a facilitar determinados espacios de cohesión social y, en los buenos tiempos, a desarrollar los profesionales y con los profesionales los sujetos a quienes ayudábamos un imaginario de movilidad social, ¿no? Pero nos encontramos con que el ascensor de la movilidad se ha averiado y aunque le damos al -3, al -4, le damos al 3, al 4, al 5 para subir, siempre nos lleva a plantas negativas, ¿no? Entonces, el software de la máquina está estropeado, ¿no? Estropeado, no, está manipulado. Entonces, en este sentido, creo que sobre las cuestiones de incremento de los riesgos sociales, creo que para mí el más intenso de esos riesgos es la intensificación de los procesos de exclusión social en nuestras sociedades, ¿no? Estos son datos el informe FOESA que se presentó hace un mes, ¿no? Y vemos cómo, fundamentalmente, si nos fijamos en el incremento de la exclusión, estamos hablando de un incremento desde el 2007 a 2013 en torno a un 60% del porcentaje de personas en situación de exclusión social, ¿vale? Si analizamos esto desde la perspectiva familia, estamos en un país muy familiarista, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Esa capacidad exclusógena de la dinámica se retrotrae un poco, pero estamos hablando de en torno a un 50%, un 48 o 50% de intensificación de los procesos de exclusión en las familias, ¿no? Y además vemos cómo ese proceso de exclusión social se expresa como una especie de caída en picado, ¿no? Y cómo fundamentalmente en la segunda parte de la crisis, la segunda parte de la etapa de crisis, lo que se intensifica de manera espectacular es lo que podemos considerar exclusión severa, ¿no? Cuando hemos medido la exclusión social hemos utilizado 8 indicadores de exclusión y hablaríamos de de exclusión severa cuando son 5 o más los indicadores en los que los sujetos están por debajo de la media, ¿no? Entonces, esta es una realidad evidente que estamos percibiendo en nuestros dispositivos, ¿no? Y esto se expresa, por ejemplo, en el incremento son datos del plan concertado, datos que hay que poner en cuarentena, porque creo que una de las características de nuestro sistema, no sistema de servicios sociales, creo que un sistema no existe mientras no hay estadísticas consistentes sobre el mismo. O sea, cuando no hay estadísticas en una sociedad de información como la que estamos, es porque no hay una preocupación política por un objeto, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de estadística del plan concertado, estamos hablando de estadística limitada, porque el sistema de recopilación de información es un sistema que vosotros conocéis que es muy precario y porque además hay territorios del Estado como Euskadi o Navarra que no proporcionan
esos datos al sistema, ¿no? Porque al ser comunidades forales, pues no funcionan por las vías normales del plan concertado, ¿no? Pero si nos permiten estos datos al menos generar algún tipo de intuición, ¿no? Estamos viendo cómo del año 2003 al 2011 pues se ha duplicado el número de familias que recurren a los servicios sociales, ¿no? Estamos hablando de en torno a 2.200.000 familias en datos de 2011, ¿no? Datos que con toda seguridad son mucho más intensos ahora, porque es a partir del 2010-2011 cuando se empieza a intensificar de manera espectacular el agotamiento de los recursos de otro sistema un poco más consistente que el nuestro, que es el sistema de las políticas pasivas de empleo, es decir, las prestaciones asociadas al desempleo. Cuando se empiezan a agotar esas prestaciones, sabemos que es cuando las familias acuden fundamentalmente a los servicios sociales. Y ese proceso se intensifica mucho más a partir de 2011. No tenemos datos, ¿no? En fin, la estadística de personas atendidas por los servicios sociales va en esa misma línea, ¿no? Estamos en torno a los 6 millones, muy probablemente superemos este número, este guarismo ahora mismo de personas atendidas en servicios sociales, ¿no? Y en una visión sobre la que después me detendré amplia de los servicios sociales, yo creo que realmente los servicios sociales son más red que sistema, ¿no? Vemos como las propias organizaciones del tercer sector son receptoras de mucha de esa demanda, ¿no? En este caso disponemos de datos de Cáritas, pero podríamos disponer de datos de cualquiera de las otras organizaciones y vemos como en el periodo 2000-2011 pues se ha multiplicado por 5 el número de personas que son atendidas por estas organizaciones, ¿vale? Vemos cómo se duplica la demanda en los servicios sociales públicos, pero se quintuplica esa demanda en las organizaciones del tercer sector, ¿no? Entonces, esto nos explica un poco cuál está siendo la dinámica de atención que estamos padeciendo en lo que sería la última red de protección social, que es la red que está en torno a los servicios sociales. Y ahora ya no hablo de sistema, hablo de red, idea sobre la que insistiré más adelante, ¿no? En fin, creo que son datos suficientemente expresivos de la magnitud del proceso de intensificación de los riesgos sociales que decíamos antes, ¿no? El segundo elemento importante que condiciona este bucle que decíamos que se ha activado en la etapa de crisis, pues tiene que ver con eso que llamaba antes dinámicas de recorte incondicionado, ¿no? Esto que tenemos aquí son estadísticas de Eurostat, entre nada sospechoso de manipular estos datos, ¿no? Y vemos cómo cuál ha sido la tasa de crecimiento en los gastos de protección social en España, ¿no? Lo que tenéis en la columna de la izquierda, bueno, de vuestra derecha, claro, son los datos para el periodo 2003-2007, donde vemos que hay realmente una expansión importante de la mayor parte de gastos sociales en nuestro país, ¿vale? Expansión cuantitativa, no relativa en función al PIB, ¿vale? Si la asociamos en función al PIB es mucho más limitada, ¿no? Pero vemos cómo se intensifica especialmente el gasto en exclusión social y en vivienda, ¿no? Vivienda, familia y vejez. El escenario se transforma radicalmente para el periodo 2007-2011. Vemos que los incrementos son prácticamente nulos. La tercera columna, la columna gris que tenéis aquí, se corresponde a los gastos de vejez, pero tenemos que asociarla fundamentalmente a los cambios demográficos, a la intensificación de personas que pasan a una situación de jubilación y a el gasto en pensiones. Fundamentalmente este es el elemento que dispara este gasto, ¿no? Y el segundo gasto importante es el de desempleo, por razones obvias, ¿no? Que no hace falta ni comentar, ¿no? Es decir, básicamente porque en prestaciones de desempleo es donde se ha concentrado la mayor parte del gasto público, ¿no? Cuando algún político habla de que hemos incrementado el porcentaje de gasto social en España, claro, hemos incrementado el porcentaje fundamentalmente porque tenemos que atender un montón de emergencias a través de todo el sistema de políticas pasivas de empleo, ¿no? Y donde realmente se ha producido una descomposición alarmante es en la columna, en la última de las columnas que tenéis aquí, que tiene que ver con las políticas de exclusión social. O sea, las políticas de exclusión social no solo no han crecido o se han congelado, sino han decrecido en gasto social de manera alarmante, ¿no? Estamos hablando de un gasto, de un decrecimiento en torno a un 22-23% negativo, ¿no? Es la única política que tiene un decrecimiento efectivo negativo. Y esto nos explica un poco hasta dónde llega la fragilidad del sistema de servicios sociales. Obviamente,
los servicios sociales no son los únicos actores que intervienen con la exclusión, ni la exclusión es el único objeto de servicios sociales, pero sí sabemos que es un elemento muy relevante que se ha convertido en casi el central en el contexto actual de crisis, y nos habla un poco de cuáles, digamos, son los márgenes con los que cuenta el sistema en el momento actual, ¿no? Que es de un retraimiento muy potente de todos los sistemas de financiación y de apoyo, ¿no? Este otro dato nos permite ilustrar esa misma idea, ¿no? Ver cómo desde el periodo 2003 al 2010 y fundamentalmente del 2008 al 2010, el sistema tiene una determinada capacidad de atender las emergencias. Pero esa capacidad de atención de las emergencias se agosta en el último periodo de la crisis, por un lado por el retraimiento de las políticas de financiación y por otro lado por el incremento espectacular. Se duplica el número de demandas a los servicios sociales, mientras que se retira un 20% de los recursos para exclusión social, ¿no? Entonces, la caída en picado pues se explica por sí sola, ¿no? El tercer elemento que decía en este buque tiene que ver, y me parecía el más importante, con la reforma y el cambio de reglas, de las reglas que condicionaban la posición de los sistemas de bienestar social, de los sistemas de protección social y dentro de ellos de los servicios sociales. Es decir, ahora mismo yo creo que las 5 tablas, los mandamientos de las políticas de bienestar social se contienen en estos 5 líneas, ¿no? En este retrenchment que se trabaja en el informe FOESA y se trabaja fundamentalmente por el equipo, por el capítulo que ha coordinado Gregorio Rodríguez Cabrero, ¿no? Por un lado, en el reforzamiento del principio contributivo y el retroceso del principio de ciudadanía social. Este es un elemento clave, ¿no? Es decir, en época de vacas gordas, que es casi insultante decir que aquella época era de vacas gordas para servicios sociales, porque no era, ¿no? Pero bueno, un trabajador o una trabajadora social necesitaba primero un poco de creatividad. Sin creatividad no iba a ningún sitio. Pero bueno, si tenía un poco de creatividad, entre la renta mínima de inserción, si teníamos capacidad para establecer buenas conexiones entre los comunitarios y organizaciones del tercer sector que estaban trabajando temas de acompañamiento, de inclusión, de inserción, si el mercado laboral, podíamos al menos generar un imaginario de trabajo y de esperanza para la gente con la que estábamos trabajando, ¿no? Y ese imaginario también nos alimentaba a nosotros y a nosotros, le daba sentido a la pasión con que... Porque al final esto también es una cuestión de pasión, ¿no? Y si no es de pasión, pues apaga y vámonos, ¿no? Le daba sentido a la pasión con la que nosotros podíamos vivir nuestra cotidianidad, ¿no? Sin embargo, y hablábamos de ciudadanía social, sabíamos que no existía en gran medida, pero teníamos ese proyecto de desarrollar determinados derechos subjetivos. La dependencia nos aporta un poco de luz y decimos, bueno, esta es una vía importante para esto, pero hay que ir hacia otra vía de derechos subjetivos que sean complementarias, ¿no? Pero bueno, este discurso de la ciudadanía social se deshace como un azucarillo y se refuerza el principio de carácter fundamentalmente contributivo, y este es el escenario, esta es la primera norma de estos 5 grandes mandamientos que están gobernando ahora mismo nuestro contexto de bienestar, de cuasi bienestar social, ¿no? El segundo elemento es la reducción del gasto social en casi todas las partidas sociales. En nuestro caso, como he visto antes, no es reducción, es prácticamente mutilación de los elementos claves, ¿no? De manera mucho más intensa que en el resto de sistemas. De modo que cuando estamos hablando de mareas, no sé si tendríamos que ir a una marea arcoíris, pero el efecto sobre nuestra marea es mucho más mareante. El tercer elemento tiene que ver con la refamiliarización de las funciones de apoyo y de cuidados personales. Es decir, cuando sales por ahí fuera, los colegas de otros lugares te preguntan, ¿y cómo con este panorama en España no se produce una explosión social, ¿no? Entonces, aquí entramos en el capítulo que me ha tocado coordinar a mí del informe FOESA, que tiene que ver con las relaciones familiares de capital social, que es el ámbito donde más trabajo e investigo. Pues básicamente porque las familias han ejercido de sostén. Y digo han ejercido, no están, porque la capacidad de agotamiento de la familia en los 2 últimos años se ha intensificado a un ritmo similar al de los servicios sociales comunitarios. Fijaros, del año 2007 al año 2013, las relaciones,
el número de relaciones dentro del núcleo familiar se intensifican casi un 20%. O sea, las familias se relacionan un 20% más. Es un dato muy curioso, ¿no?, de capital social. ¿Tú cuántas veces te comunicas con tu familia, ¿no? También se intensifican las relaciones con la familia extensa, la que vive fuera del núcleo familiar, y las relaciones con los vecinos. Ahora, se deteriora un 42% las relaciones en el ámbito laboral, no solo porque haya menos empleo, sino porque el propio ámbito laboral propicia menos esas relaciones, ¿no? Y luego, cuando hablamos de la calidad de las relaciones, dice, ¿para qué os relacionáis? Pues lo que más se ha deteriorado es la relacionalidad lúdica. Se ha reducido en un 50%. Este tipo de elementos, que son muy importantes para intervención social, porque nos están hablando de la textura relacional de los problemas, y sin textura relacional no vamos a ninguna parte, nos vienen a decir pues qué tipo de dinámicas están produciendo también dentro de las familias. Básicamente la familia se está convirtiendo en un sistema de apoyo económico, ¿no? El paradigma de el modelo de protección de nuestro país son los abuelos y las abuelas. No las familias, sino los abuelos y las abuelas. ¿Por qué? Porque hemos estado durante 25 años progresivamente. Cuando hablamos de ese imaginario social del derecho subjetivo, también el paradigma es de los abuelos y las abuelas. Y las abuelas hemos intentado mejorar el sistema de pensiones, ir desarrollando un sistema de atención a la dependencia, o sea, mirar al mayor como un sujeto de protección, y la crisis le convierte en un sujeto protector, fundamentalmente en un sujeto protector. Porque muchas de las cotidianidades de la familia están en que los abuelos pueden compartir sus pensiones con los hijos e hijas, ¿no? Y quienes vivimos además, bueno, yo, aunque vivo en Andalucía, soy extremeño de origen y de vocación, quienes vivimos en comunidades más envejecidas sabemos del efecto importante que esto tiene sobre las familias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las pensiones de los abuelos están amortiguando, y allá donde hay una pirámide de población envejecida, paradójicamente se han reducido los niveles de exclusión. Y los abuelos se han enriquecido. Maldita sea, ¿no? No es que se hayan enriquecido, se ha empobrecido lo demás, ¿no? Es más, los abuelos se han empobrecido mucho más porque se convierten en la vía de entrada de recursos, pero al final es un redistribuidor de esos recursos a la familia y al vecindario, ¿no? Pero decía, esa refamiliarización es una refamiliarización pues perversa, o que tiene al menos elementos de perversión, ¿no? El otro elemento tiene que ver con el traslado al tercer sector de gran parte de la acción, y fundamentalmente de la acción en el ámbito de exclusión social, ¿no? El tercer sector ya estaba participando de manera muy activa en este ámbito, sigue participando de manera más activa, pero se produce una reasistencialización de todo el sistema, de los comunitarios y del tercer sector, y es el mismo proceso de reasistencialización. Y esto es una opinión personal. En algún momento he podido discutir con algún colega de los colegios profesionales, ¿no?, el riesgo de que el tercer sector está contribuyendo a la asistencialización de los servicios sociales, ¿no? Y yo creo que es una mirada sectorial, parcial. Creo que el riesgo no es del tercer sector, el riesgo es del sistema como tal. El tercer sector es una parte del sistema, ¿no? Para mí, cuando hablo de retos, creo que el primer reto es ser capaz de mirarnos todos como una red más que como un sistema, porque si no, estamos lanzándonos pelotas entre gente que realmente lo que tenemos muchas posibilidades de generar sinergias y colaboraciones, ¿no? Y sí es cierto que una parte, que el propio tercer sector está viviendo una reconversión muy potente. Por ejemplo, se han destruido en los últimos 7 años, se ha destruido en torno a un 20% del capital asociativo en el tercer sector. O sea, han desaparecido un montón de organizaciones del tercer sector, pero paradójicamente se ha incrementado el voluntariado social. Y se ha incrementado en determinados espacios muy asociados a la ayuda directa, ¿vale? Y a todo el mundo seguro que vienen a la cabeza intervenciones y tipos de actuaciones que van en esta línea, ¿no? Que para mí no son malas, porque la sociedad civil reacciona cuando ve el dolor del vecino que está al lado. El problema es la ausencia de otro tipo de alternativas que complementen y que generen una dialógica con ellas, ¿no? Y por último decíamos un reforzamiento de la idea de la activación que vuelve a la agenda sobre la idea de la inclusión activa, ¿no? En cierto modo, y sobre todo cuando escuchamos a algunos de nuestros y nuestras políticas y políticos, lo que vienen a plantear es que a nosotros lo que nos toca es repartir prestaciones y controlar muy bien que se den a gente que verdaderamente lo necesite, porque partimos de la base de que mucha de la gente encima está viviendo de esto, ¿no? Entonces, que estamos criando. Hace poco se lo escuchaba a una miembro de una organización social que ha sido secretaria de Estado
de Asuntos Sociales hace ya unos años, ¿no? Decía, estamos creando pobres gordos, ¿no? Y yo decía, pues no sé si los pobres son gordos o no, pero yo veo más gente gorda en otro lado, pobres gordos en sentido, ¿vale? Bien, esto tendría que ver con esto que situábamos en este primer bloque, ¿no? Que serían los distintos elementos que han configurado ese escenario de crisis, ¿no? Aquí, básicamente, estos son datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Centros de Servicios Sociales con base en el Ministerio de Hacienda. Tienen que ver con el programa 23. Volvemos a lo mismo. Es decir, como no tenemos unos datos absolutamente fiables en el sentido de que sí son fiables, pero son datos muy generales, porque no se producen datos en nuestro país sobre servicios sociales. Sí se producen sobre sanidad, sobre educación, pero no se producen sobre servicios sociales, porque pero sí nos permiten ilustrar las tendencias de el gasto en la administración central. No me voy a detener mucho en ello, en la administración autonómica y desde que hay datos en la administración local. Es decir, vemos cómo se van produciendo una especie, habría que mirarlos al revés, de cierre de grifos, ¿no? Porque cuando se produce la dinámica de recortes, la primera administración que vive el recorte es la local, porque es la primera que le cierran el grifo. Por lo tanto, aquí es donde primero se nota la ausencia de recursos. La segunda administración que corta el grifo es la autonómica y la central es la última que corta el grifo. Pero bueno, en síntesis, ahora mismo, como plantea la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, estamos en un proceso de recorte donde la Administración Central apenas aporta el 10% de los recursos de conjunto del sistema. ¿Qué efecto tienen estos tres procesos? Pues básicamente la idea que planteábamos antes, un agotamiento de la capacidad amortiguadora del sistema de servicios sociales. Es decir, nosotros realmente, nuestra función principal desde el año hasta el año 2007 era amortiguar los procesos de exclusión, amortiguarlos, no nos vamos a engañar, y generar una cierta movilidad social. Pero entiendo que a partir de 2007, que desde 2007 y fundamentalmente a partir de 2010 se agota nuestra capacidad de amortiguación. Y cuando se agota nuestra capacidad, se agota la capacidad del Estado y también se agota la capacidad de la sociedad, porque cuando se habla de Estado y sociedad civil, el Estado no es otra cosa que un invento de la sociedad civil para gobernarse a sí mismo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la capacidad de amortiguación de la pobreza después de las transferencias. Si no existieran transferencias sociales, estaríamos ahora mismo, lo vemos aquí, en torno a un 46% de una tasa en torno a un 46% de pobreza, ¿no? Estamos en torno al 28,2%, de modo que la capacidad de reducción que el conjunto de las transferencias sociales tiene sobre la pobreza está en torno al 39% en nuestro país, ¿vale? O sea que apenas se ha mantenido unas 3 décimas respecto a la capacidad de reducción de la pobreza que teníamos en 2007, que era de un 38,7%, apenas 3 décimas. Pero claro, el índice de pobreza es mucho más elevado, con lo cual la pobreza real que tenemos es mucho mayor y la capacidad de amortiguación real es mucho menor, ¿no? Si esto lo analizamos, bueno, aquí lo que veis un poco cómo se produce esa disfunción entre una y otra, este es el gráfico que expresa la tabla anterior. Vemos cómo esa capacidad de amortiguación es una capacidad que se concentra fundamentalmente en situaciones de exclusión moderada. Es donde tenemos una cierta capacidad de acción, ¿no? Aquí sí tenemos un porcentaje de reducción, o sea, el efecto está en torno al 74%. Pero en las situaciones de exclusión severa se ha hecho casi inapreciable la capacidad de reducción del conjunto de transferencias sociales, ¿vale? No de servicios sociales, sino del conjunto de transferencias sociales. El efecto a la hora de reducir la pobreza severa. Y este es el gran reto que tenemos ahora mismo, en este momento, ¿no? Si esto lo analizamos de manera comparativa con otros países de nuestro entorno o con la media de países de la Unión Europea, vemos que nuestra capacidad de reducción está muy por debajo de la media. O sea, el impacto que tiene el conjunto de transferencias sociales sobre la pobreza está en torno al 38,8%, mientras que la media europea de la UE27, ¿vale? No de la se sitúa en torno al 45,5%. No nos comparamos ya con países como Dinamarca o como Alemania, sino con la media de la Unión Europea. Esto nos permite inferir que el efecto de descomposición de los sistemas de protección social en nuestro país es mucho más intenso que la media europea, ¿no? En fin, este era un poco el relato, digamos, de lo que ha provocado la crisis, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda. Vale, pero bien, ¿cuánto tiempo es? Son las 10. Ah, vale. Media hora, vale.
Un poquito menos, decía, ya te cortaré antes. La segunda idea tenía que ver con qué pasaba antes de la crisis, ¿no? Es decir, yo creo que últimamente hemos producido, inevitablemente, no puede ser de otra manera, ¿no?, un discurso sobre qué nos está pasando como consecuencia de la crisis. Insisto, no puede ser de otra manera, ¿no? Y muchas veces, no siempre, pero uno a veces tiene la sensación de que el discurso está en volvamos a donde estábamos antes porque estábamos mejor. Y obviamente, si hay que elegir entre cómo estamos ahora y cómo estábamos en 2007, pues tonto el último, ¿no? Obvio que el panorama de 2007 era mucho más alentador que el de ahora, ¿no? Sin embargo, yo creo que también, si estamos reflexionando en clave de reconstrucción del sistema de servicios sociales, tenemos que mirar a los elementos que, en cierto modo, eran carenciales ya en el año 2007, ¿no? Porque, si no, al final vamos a acabar recuperando un sistema sin aprovechar la oportunidad, si es que existe esa oportunidad, ¿vale? Siempre decimos que las crisis son buenas porque merecen oportunidades o nos dan oportunidades para mejorar en el futuro. Yo creo que a veces esto es así y otras veces no. No lo veo esto yo como un dogma, ¿no? Pero si existiese esa posibilidad, decía, por remota que sea, de salvar lo nuestro, creo que también tendríamos que mirar un poco a los elementos que condicionaban el sistema antes de la crisis, ¿no? Eso que yo aquí llamo las tramas previas a la crisis, ¿no? Y básicamente entiendo que antes de la crisis nosotros ya teníamos como 3 elementos que le daban fragilidad al sistema, ¿no? Es más, creo que parte, no digo todo, ni que esa sea la causa fundamental, parte de la facilidad con la que se ha producido la descomposición de este sistema en relación a otros, ese descenso espectacular, por ejemplo, en los gastos para exclusión social en relación al sistema sanitario, educativo, etcétera, tiene que ver con la escasa consistencia que el sistema tenía en las etapas previas, ¿no? Y yo creo que había como 3 elementos también aquí importantes. Uno era con la propia fragilidad política, ¿vale? Estábamos en un sistema donde la fragmentación legislativa es obvia. Es decir, yo creo que para mí el primer aprendizaje y el primer elemento de reflexión que los colectivos tenemos que plantear si queremos reconstruir este sistema de alguna manera es que no podemos reconstruir el sistema sin un marco legislativo común. Y es un debate que hemos de plantear y que hemos de situar también en la perspectiva territorial. Si no hay un marco legislativo común, este sistema seguirá viviendo los vaivenes de cualquiera de las crisis. Obviamente con el marco también lo vivirá, pero estará mucho más desprotegido. Y el problema es que el panorama, con la nueva reforma de la administración local, dificulta aún más este elemento, ¿no? Pero no solo es un marco legislativo común. Yo, que he trabajado fundamentalmente en los comunitarios de las grandes ciudades, creo que se ha producido también una intensa periferización, vaya palabra, de los servicios sociales en el proyecto de ciudad. O sea, que los servicios sociales realmente, cuando tú sitúas los servicios sociales, cuando analizas cómo se reparte el poder en un ayuntamiento, normalmente los servicios sociales le tocan al último concejal que quería coger un cargo. Y salvo, digo porque estas son las cuestiones que yo me dedico a investigar, salvo en muy contadas ocasiones te encuentras con que el concejal es un concejal vocacionado para eso. Entonces va de paso, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que un grupo de gente nos estamos planteando ahora es crear una escuela de formación de concejales. Fijaros, nos parece que sería algo muy barato y que sería muy interesante formar a los concejales sobre lo que tienen entre manos, ¿no? Pero claro, también nosotros, los propios profesionales, los hemos ido arrinconando en el propio proyecto, ¿no? Cuando hemos estado trabajando, yo he estado trabajando mucho acompañando a servicios sociales en planes comunitarios integrales, ¿no? Bueno, pues cuesta mucho trabajo que los y las profesionales de los centros de servicios sociales comunitarios se vean en proceso de dinamización del territorio. Porque, claro, llevamos 25 años en los que solo nos dan un martillo para trabajar. Entonces nos pensamos que todos son clavos, ¿no? Cuando solo tienes un martillo, esto lo dice Ken Wilber, ¿no? Acabas pensando que todo lo que tienes alrededor es un clavo. Esto no es un problema de los profesionales, es un problema de todo el sistema. Es decir, nosotros en las escuelas formamos alumnos y alumnas que están, aunque les damos un gran discurso teórico, pero bueno, las praxis no somos capaces de hacerles descubrir otro paradigma distinto al de los recursos, y con creatividad, si utilizas los recursos, trabajas en procesos, ¿vale? Pero fundamentalmente lo primero. Entonces, hemos producido una cierta situación, digamos, de autoaislamiento en los procesos de trabajo en el territorio, ¿no?
Situación que no existía en los años 70 y 80, donde muchos de los procesos de integración y de dinamización local estaban impulsados por los emergentes servicios sociales comunitarios, ¿no? En ciudades como Barcelona, como Sevilla, etcétera. El plan de desarrollo del Polígono Norte se generó desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, y desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios se generó una red fundamentalmente alimentada por trabajadores sociales y por maestros, etcétera, que estaban en el ámbito sanitario y educativo, que genera un plan de desarrollo local. Pero después aparecen los recursos europeos, años 70-80, y las cuestiones de desarrollo local se llevan a una agencia de desarrollo local y son gestionadas con criterios muy economicistas, y a los servicios sociales les dejan trabajar con la exclusión. Y dice, bueno, pues, ¿y para qué queremos el desarrollo local si no es para trabajar con los excluidos en el territorio? Entonces, al final, el desarrollo local se acaba currando no con la gente que más lo necesitaba, sino con la gente que estaba en una posición. Bien, y este es un proceso complejo que hemos vivido y donde hemos ido haciendo que se periferice poco a poco por responsabilidad o por condicionantes políticos, de investigación, de gestión de conocimiento, profesionales, existenciales también de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras, que eso se vaya periferizando, ¿no? Y para mí, en esta fragilidad política, uno de los elementos también es la renuncia al desafío normalizador. Es decir, cuando la idea de normalización, hablo de normalización como espacio relacional en los territorios, ha desaparecido. No sé, aquí vengo hablando de Andalucía, pero fundamentalmente hablamos de dependencia, autonomía, de inclusión, exclusión. Pero en los barrios hemos dejado de hablar de normalización. O sea, de normalización es de crear espacios, por ejemplo, plantearnos que en el Polígono Sur, os pongo ejemplos de la realidad que conozco, ¿vale? Es fundamental que todos los agentes, y ahí tenemos que trabajar mucho, los servicios sociales y el centro cívico, trabajemos espacios relacionales en la calle. Porque según la gente sale más a la calle, hay menos delincuencia. Y está súper demostrado. Entonces, poner esto sobre la mesa, un centro de servicios sociales, es cada vez más complejo. Es mi realidad. Porque son problemas que parece que nos pillan muy alejados. Claro, nos pillan muy alejados porque tenemos que gestionar un montón de casos, ¿no? Porque esa es otra cuestión muy importante. Es decir, en nuestro trabajo de investigación en comunitarios, uno de los temas que hacemos es cómo se define un buen profesional en los comunitarios. Tú preguntas qué es un buen profesional con un papelógrafo de estos y aparecen unas cosas magníficas, preciosas. Pero luego cuando te vas a tomar un café con el director o director del Centro de Servicios Sociales o con los compañeros, ellos te definen quién es un buen profesional. Y dice, bueno, y después de todo esto que hemos visto en el papelógrafo, para ti, ¿quién es un buen profesional? Con fulanita o menganita. ¿Y por qué? Joder, porque se gestiona no sé cuántos expedientes en 3 meses. Entonces, ese es el modelo de gestión de buen profesional, el que tiene capacidad para dar de baja cuanto antes un expediente. O sea, para quitárselo de encima, quitárselo de encima lo digo en sentido, ¿vale? Pero entonces, claro, con un modelo de gestión de conocimiento, de priorización política, es obvio que el modelo de intervención técnica al final se acaba acoplando a ese sistema porque no queda más remedio, ¿no? Pero ese es el modelo con el que hemos definido un profesional en el sistema, ¿no? Y esto es un elemento de fragilidad política también, no solo técnica, ¿no? El segundo elemento está muy relacionado, tiene que ver con las disfunciones en la gestión de los servicios sociales. Aquí, como yo soy muy urbanita, la gente que venís de pueblo, yo soy de pueblo, vais a decir, este tío no tiene ni idea de esto, ¿no? Porque vosotros no tenéis ese problema. Primera clave, creo que los servicios sociales de las ciudades tenemos que aprender de la gente de los pueblos. O sea, así de claro. Es decir, tendríamos que sentarnos para contarnos cómo estamos haciendo determinadas cosas. Y ver cómo hay veces que la cosa es mucho más sencilla de lo que parece, siendo muy complicado esto, ¿no? Pero sí es verdad que hemos incorporado una dinámica de management, ¿no? Que viene de toda la escuela de los policy makers, de las políticas de gestión que vienen del mundo de la empresa y que las trasplantamos tal cual muchas veces a los servicios sociales, ¿no? Y obviamente yo soy un defensor de la gestión de conocimiento. Es que si no, ¿para qué me pagan, no? Trabajo en la universidad. Pero creo que el arte está en cómo poner la gestión de conocimiento al servicio de la intervención social, no lo contrario. Porque al final los aparatajes de gestión de conocimiento, los SIUS, para lo que sirven es para que los profesionales su información cotidiana la metan en una maquinita y después un staff técnico que está alejado de ellos coja sus datos, haga algo parecido a evaluación, que llaman evaluación, y con eso planifique. Y entre quien está metiendo los datos y el que está en el despacho se pierde toda la sabiduría que implica la intervención social. Solo se trabaja con datos, ¿vale? Esto no lo digo yo, lo dice Alvin Toffler. Los datos son el sistema más primario e inútil de gestión de conocimiento. Con los datos hay que elaborar información, que ya es una categoría distinta. Con la información hay que elaborar conocimiento.
Y con el conocimiento contrastado con quienes lo llevan a cabo, hay que elaborar sabiduría, y con la sabiduría es con lo que se planifica, no con los datos. Entonces, al final se planifica con una materia prima muy poco útil para producir procesos de intervención que sean serios. ¿Y qué es lo que al final se queda en el camino? Pues, por ejemplo, las reuniones de trabajo y de coordinación. No sé en vuestro caso, pero, por ejemplo, en Sevilla, en la mayor parte de centros de servicios sociales, se han esclerotizado los espacios de encuentro profesional entre la gente. Se han esclerotizado absolutamente. Entonces, ¿por qué? Porque como ya tenemos datos del SIUS, nos vienen marcados. Entonces, la gestión acaba debilitando los espacios relacionales. Cuando hablamos de relacionalidad, la primera relacionalidad es la que producimos entre la gente que estamos interviniendo. Y este es otro elemento que estaba antes de la configuración del sistema, un sistema de atención muy centrado en profesionales que atienden a usuarios, ¿no? Yo cuando apareció la idea de profesional de referencia en las leyes de servicios sociales de segunda y de tercera generación dije, bien, pero claro, profesional de referencia con espacio dialógico, porque si no, al final el problema es otro, es decir, tú, profesional de referencia, eres buen o mal profesional porque a ti te asignamos estos casos y en función al arte que tú tengas para esto, acaba haciendo bien o mal tu trabajo, ¿no? Bueno, profesional de referencia, pero lo que es de referencia para el usuario realmente es un espacio que el centro de servicios sociales, donde hay un equipo profesional que a su vez tiene o debe estar implicado en procesos de intervención con las organizaciones que están en el territorio y con otros dispositivos. Ese es el objeto de intervención social. No es el profesional de referencia, siendo muy importante, fundamental, pero el profesional en un contexto de intervención social. Si no, tenemos profesional sin contexto, ¿no? Y el tercer elemento importante para mí tiene que ver con las lógicas de relación de ayuda, ¿no? Yo creo que en servicios sociales tenemos un reto casi imposible, ¿no? De verdad. Y es ponerle una vela a Dios y otra al diablo y encima que ardan los dos, ¿no? Sin saber si existen. Todavía se complica más la cosa, ¿no? Cuando hablamos de... fijaros, cuando se define en los orígenes, ¿no?, el sistema de servicios sociales, básicamente hablamos de derecho subjetivo y de protección, pero después hablamos de participación y de empoderamiento. Entonces a mí me parece que muchas veces es muy difícil hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Porque en la medida que protegemos a los sujetos, y este sí que es un elemento que va a generar debate aquí, ¿no? En la medida que protegemos a los sujetos, si no sabemos cómo, no solo tenemos que hablar de la protección, sino de cómo protegemos. Ese es el elemento central para mí. Porque el modelo de protección puede empoderar o desempoderar a la gente. Entonces, si nuestro modelo de protección queremos que sea un modelo de empoderamiento, tenemos que trabajar sobre la base de la participación. Y la base de la participación implica una flexibilidad en los procesos de acompañamiento que es muchas veces difícil de ordenar en recursos de derechos subjetivos. No sé si me estoy explicando o me estoy liando en la explicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos este tema, no? Al final es, leche, nos hemos tirado 25 años diciendo que el trabajo social es una ciencia. Yo no me lo creo, lo digo y vivo de esto. Yo creo que es algo mucho más complicado que una ciencia. Para mí es una artesanía. Claro, un buen artesano sin ciencia no llega a nada, pero artesanía en el mejor de los sentidos de la palabra, ¿no? Con Goyo, escuchaba ayer Goyo tomando algún vino en los bares del Tubo, ¿no? Y me decía, cuando los alumnos que van por mi institución donde trabajo me preguntan yo de qué método soy, él decía, yo soy del método del torero, ¿no? O sea, cuando sale el toro intento capearle por un lado, por otro, me da un revolcón, miro alrededor, veo por dónde y desde ahí, pues bien, eso es artesanía. Cuando hablamos de artesanía es de esto, ¿no? No significa que no tengamos que tener ciencia, claro, y métodos, es que es fundamental, pero al final es hasta dónde los dispositivos se ordenan, 5 minutos, Dios mío, se ordenan para permitirnos otra acción distinta, ¿no? Entonces, realmente nosotros hemos... el sistema ha derivado por todas esas circunstancias que hemos dicho antes, donde la praxis profesional es una de ellas, pero no, hay elementos políticos, institucionales, organizativos, a un modelo que es muy poco empoderador. Y hemos perdido de vista, además, la capacidad empoderadora del territorio, ¿no? Por ejemplo, mira, en los años 80, en Sevilla, como imagino que en Zaragoza, en los barrios de la periferia de Sevilla, la gente, los chavales jóvenes, morían por sobredosis de heroína o por sida, ¿vale? Y los servicios sociales estaban desbordados, en una etapa de crisis también. En aquel tiempo, desde estos barrios, los trabajadores sociales que estaban en los comunitarios, gente que estaba en las asociaciones de vecinos, gente que estaba en las parroquias, empezó a reflexionar qué podía hacer. Y se generaron experiencias muy interesantes con las madres de los afectados
por esa problemática de heroína. Y ahí surgió el movimiento de Madres contra la Droga. Surgió acompañado por las instituciones que estaban en el ámbito de lucha contra la exclusión social. Se pasó de una intervención individualizada a generar una red de apoyo. Se buscó en la red de apoyo criterios de autoayuda para que fueran los afectados y quienes estaban próximos a ellos quienes construyeran su propio discurso y generasen su propia agenda reivindicativa, pero desde la reticularización, o sea, generando grupos. En Andalucía, en Sevilla, se generó ese movimiento en 17 barrios de Sevilla. Esas asociaciones de lucha contra la droga, de Madres contra la Droga, se fueron constituyendo y formalizando bien. En el año 88-89 hicieron una campaña que dejaron bloquear las instituciones de servicios sociales, Diputación y Junta de Andalucía, y consiguieron que se crease el Comisionado Andaluz de Lucha contra la Droga y que se activaran la mayor parte de recursos de lucha contra la droga que han estado activos en Andalucía durante los años 90 y 2000. Ese proceso que va desde el problema individual a la reticularización, a generar espacios que son de atención individual, donde los servicios sociales públicos promueven iniciativas vecinales que son difusas, donde entra tercer sector, voluntariado, etcétera, y servicios que tienen capacidad de atención y a su vez de reivindicación social, me parece que es una de las claves interesantes para recuperar en el ámbito de servicios sociales. Esos modos de hacer, ¿no? Y ahí ¿qué teníamos? Un método. Entonces creo que el gran problema de nuestros servicios sociales ha sido la pérdida de método. Y me vais a permitir que no quiero hacer un análisis, un planteamiento corporativo en esto. Creo que el método de servicios sociales es el trabajo social. Pero no en sentido restringido. ¿Vale? De esto creo que es el trabajo social, igual que en el sistema sanitario el método es el método médico y el método de intervención gira en torno a una lógica médica, y en el sistema educativo el método de intervención gira en torno a la figura y a los modos de hacer de un método de magisterio. Creo que en trabajo social en servicios sociales el método debería ser trabajo social. Ahora tendríamos que revisar qué estamos haciendo como método de trabajo social, ¿vale? Y cuando digo método de trabajo social no excluyo a los otros profesionales, porque creo que realmente el trabajo social no es algo solo de los trabajadores y trabajadoras sociales, es algo de todos los profesionales que están en el sistema, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones. Bien, me quedan creo que 2 minutos, ¿no? ¿No? ¿Ya he acabado? Entonces, en este sentido yo, 1 minuto es para plantear un poco los 4 condicionantes de dilema que los que creo que nos movemos ahora mismo, ¿no? Creo que 2 son externos al sistema. El primero tiene que ver con cómo detener el proceso de descomposición social que estamos viviendo y cómo reactivar si se retiene un proceso de desarrollo social, ¿vale? Creo que esos son elementos que están fuera del sistema de servicios sociales, que corresponden no a otras esferas, sino a muchas esferas. Son retos multiesferas donde nosotros tenemos una participación, pero una participación no única. Y luego los otros 2 elementos creo que son internos, y es en cómo recomponer un modelo de servicios sociales y cómo legitimar una cierta praxis como método, porque yo creo que lo que legitima al final el sistema son las praxis que desarrollamos dentro del sistema. Es decir, por lo que nos conoce la gente es por lo que hacemos, básicamente. Entonces, los servicios sociales que en los barrios de Sevilla reactivan el movimiento de lucha contra la droga, reactivan la propia visión de sistema en la gente, ¿vale? Y cuando no somos capaces de reactivar esas dinámicas de trabajo de empoderamiento, estamos también generando una visión mucho más utilitarista y más de emergencia social, ¿no? El segundo minuto de mi última intervención sería, es decir, desde aquí, ¿cuáles serían los apuntes, ¿no? Por un lado, primero, para mí, tipo Twitter, ¿no? Creo que es necesario repensar la naturaleza compleja de nuestro sistema. Es decir, estamos en un sistema donde lo público solo no va a vivir en el futuro. Y creo que tenemos que acotar, es decir, que una primera estrategia es decir, hasta dónde queremos meter como sistema, ¿no? Creo que tenemos que utilizar como elemento de reflexión el tema de la economía social, de los principios de bien común. ¿Cómo? Es decir, yo sigo pensando que este sistema tiene que ser eminentemente público, pero creo que no podemos hablar hoy de un sistema exclusivamente público, porque nunca lo ha sido realmente, y tendríamos que ver hasta dónde buscamos alianzas para defender un modelo de sistema y para generar sinergia entre agentes distintos que compartimos una visión común, que tenemos intereses diversos, pero que son compatibles, no enfrentados.
La segunda cuestión sería pensar el sistema con lógica de red. Yo creo que el sistema no es el tema público. Creo que el tercer sector es un elemento fundamental que está dentro del sistema de servicios sociales. Algunas organizaciones están más dentro del sistema y otras están más fuera. Pero creo que cuando hablamos de servicios sociales no podemos hablar de servicios sociales y de tercer sector. Cuando hablamos de servicios sociales estamos hablando de servicios sociales con tercer sector dentro. Y vamos a ver cómo buscamos esa ubicación y esa relacionalidad, ¿vale? El tercer elemento para mí está en la revisión de los objetos. Ya he hablado antes de autonomía e inclusión. Creo que el tema de normalización, esto que hablaba de los barrios de Sevilla en la lucha contra la droga, es una práctica normalizadora, ¿vale? Por último, bueno, la integración de la lógica de bien común, me he referido antes a ella. Creo que es fundamental ver cómo incorporamos estos elementos. En un barrio de Sevilla, Macarena, los servicios sociales están apoyando una moneda social, ¿vale? El surgimiento de una moneda social. Bien, estamos evaluando qué efecto tiene esa moneda social. Hay 600 personas participando de la moneda social. 270 de estas personas son gente que está en situación de exclusión social. Nos encontramos con que una parte importante de familias están evitando el desahucio mediante mecanismos de moneda social. Estos elementos están ahí, ¿no? 10 segundos. Decíamos, otro elemento importante para mí es el método de protección-participación. Creo que tenemos que ir a una especialización compleja. Los servicios nos tenemos que especializar, pero creo que un elemento común es la intervención en el territorio y la intervención relacional, porque si no llegamos a una especialización desubicada. Y por último, a una regulación sólida, para mí, una regulación central sólida con una autonomía local amplia, como ocurre, pues, por ejemplo, en los países nórdicos con la gestión del sistema sanitario, ¿vale? Que está regulado por la administración central, pero la atención sanitaria se presta en la administración local, ni siquiera en la autonómica. Y es posible llegar a este tipo de modelos, ¿vale? Nada más, muchas gracias, creo que me he pasado un poquito. A ver, si queréis hacer alguna pregunta a Germán, aprovechar que lo tenemos, que por eso le hemos metido más prisa, para que acabara, ¿vale? Para poder hacer un poco de debate. Si no queréis preguntar nada, él tiene rollo todavía, ¿eh? O sea, si queréis, aprovechamos. Vuelvo otra vez a versión 2. No todas a la vez, por favor. Los has dejado anestesiados. O he soltado un rollo o he dejado vuestra... También podéis reflexionar en voz alta, ¿no? Me encantaría que alguien discrepara en algo para que pudiéramos... Por ahí. Hola, me llamo Rosa. Rosa. Me ha gustado mucho tu exposición. Yo creo que ha recogido muy bien y muy claramente lo que venimos debatiendo desde hace muchos años mucha gente. Y, a ver, esta última parte que tú hablabas, tan importante de cómo trabajamos. Yo trabajo en servicios sociales comunitarios aquí en Zaragoza. Y ahora, cuando tú comentabas este proyecto de moneda social en un barrio de Sevilla, le comentaba a mi compañera que esto en los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza cuando podría ser siglo XXI, XXII a lo mejor. Y como nosotros no estaremos, me parece bastante difícil. Para mí, una parte importante como colectivo de trabajadores sociales y la gente que trabajamos tanto en lo público como en las entidades sociales es la toma de conciencia. O sea, todo esto no van a ser los políticos, ni siquiera en esa escuela tan chula que vais a hacer de concejales, los que van a plantear la posibilidad de cómo hacer y de qué hacer. Y esto... no sé cómo habéis conseguido allí en Sevilla que los propios, cómo hacer los propios trabajadores sociales para trasladar o para concienciar o concienciarnos de nuestro papel y de nuestra responsabilidad para hacer este tipo de planteamientos. Nadie va a venir a los servicios sociales públicos a decirnos, ni a las entidades a decirnos cómo hacer o cómo plantear este tipo de proyectos si no somos nosotros los primeros que nos lo planteamos o lo exigimos, no lo sé, ¿vale? Entonces, eso me gusta. Y luego me gustaría que dieras un poco más de vuelta a esa parte de la protección y del empoderamiento, porque a mí me parece una parte súper interesante y diferente a lo que venimos trabajando como método hasta hace unos años, en el que éramos gestores de prestaciones, y a mí me parece que es súper importante esa parte de protección y a la vez que sea una protección que empodere. Bien.
Mira, intento responder a las dos cuestiones que... Mira, un tema importante que es transversal a las dos preguntas, ¿no? O sea, yo creo que nuestro reto ahora mismo es tener un discurso. O sea, estamos en un tiempo donde sabemos realmente que ahora mismo nuestra capacidad de acción está muy constreñida. Y creo que el gran reto que tenemos como sistema, y los colectivos profesionales que estamos aquí, la gente que está... O sea, ayer teníais el encuentro en Bruselas, y a mí lo interesante del encuentro, cuando lo veía la noticia, es que vayan los profesionales con los afectados. O sea, eso me parece que ya es un cambio de imagen totalmente radical, en el sentido de decir, no venimos a defender un sistema, venimos a defender unos sujetos. Y no venimos a traer la voz de los sujetos, nosotros venimos con los sujetos, porque ellos ya tienen su propia voz. Es como un gesto, ¿no? Porque ¿cómo incorporamos esto a los modos de hacer? Empiezo por la segunda pregunta, ¿no? Intento plantear cuestiones muy concretas del tema que estoy trabajando con los centros de servicios sociales. Esto lo veíamos con el servicio de ayuda a domicilio en un centro de servicios sociales en 3 barrios, ¿no? Nos sentábamos con los profesionales del centro de servicios sociales del servicio de ayuda a domicilio del antiguo, del plan concertado, ¿no?, a definir ayuda a domicilio. Entonces los profesionales decían, ayuda a domicilio está regulado por el decreto tal de la Junta, son una serie de prestaciones técnicas. Entonces los profesionales tenían clarísimo qué era ayuda a domicilio. Y ahora le decimos, os vamos a poner un papel diciendo qué es ayuda a domicilio para la gente de vuestro barrio. Y decía, mira, para la gente de vuestro barrio ayuda a domicilio es todo eso que vosotros hacéis. Pero también es que vosotros tenéis una lista de espera y la gente de Cáritas tiene un proceso de formación con mujeres y están garantizándole a un grupo de mujeres 4 horas de trabajo con gente de vuestra lista de espera. Ayuda a domicilio son 5 casos que la ONCE lleva para personas con discapacidad en vuestro barrio. La gente también percibe que esto es ayuda a domicilio. Ayuda a domicilio es que hay un grupo de mujeres en la asociación de vecinos que le han pedido ayuda al banco de alimentos, y lo que hacen es que le llevan, hacen comida para personas mayores, el barrio más envejecido de Sevilla, y además es un barrio donde la mayor parte de la población vive en bloques de 4 plantas sin ascensor, ¿vale? Con lo cual la primera reivindicación del Plan Comunitario Integral no es que haya más dinero para dependencia, sino que haya dinero para ascensores, para que la gente que está bien pueda bajar a sentarse con el vecino, ¿vale? Pues esta gente, un grupo de mujeres del barrio, se dedican a hacer comida y a llevarla un día, pero con un elemento de comunicación. Ayuda a domicilio es hasta que las hermanitas de la caridad, estas que hacen, cuando hay alguien que tiene un problema, fulanita que le ha dado una trombosis con 83 años y ha venido de Virgen del Rocío, era totalmente válida, y ahora necesita un dinero para una adaptación de vivienda. Entonces, estábamos trabajando cómo construimos la visión de ayuda a domicilio dentro del centro de servicios sociales y cómo se construye fuera. Al final, el empoderamiento es el encuentro de las dos visiones, ¿vale? Es decir, podemos trabajar ayuda a domicilio como un planteamiento integral, donde nuestros recursos los pongamos en contacto y en comunicación con otros, y a su vez podemos generar sinergia y procesos de reflexión conjunta, porque a lo mejor llegamos a la conclusión o somos capaces de trabajar con la gente de X o de Y, con las voluntarias, que ese tipo de actuación pues tiene estas ventajas, pero también tiene esos inconvenientes, ¿no?, que no han visto, ¿no? Entonces, para mí, los procesos de empoderamiento tienen que ver con una visión más compleja de los problemas que tenemos, ¿no? Y muchas veces de coger pequeños problemas y trabajar prácticas, ¿no? Otro elemento que hemos trabajado en esta línea tiene que ver dentro de los centros de servicios sociales, ¿no? Cuando nos sentamos, la gente de los centros de servicios sociales, normalmente nos contamos lo mal que nos va la cosa, y hay veces que hemos dicho, oye, ¿qué hacéis bien? ¿Hay algo que hagáis bien? ¿Y por qué no lo sistematizáis y se lo devolvéis al vecino? O sea, por ejemplo, hay gente que ha adoptado un modelo de gestión que les hace tener menos listas de espera para dedicar más tiempo. O sea, han organizado el servicio acogido de una manera que hace una elección ligera, y eso les permite sacar algo más de tiempo para que todavía un grupo de gente, de profesionales del centro, puedan trabajar en proceso con determinadas familias, cosa que otro centro, en condiciones muy parecidas, no es capaz de hacerlo. Pues es interesante que os pongáis en común, que os sentéis y que al final los procesos formativos, o sea, lo que se gasta el ayuntamiento en formación, se lo gaste en que un centro sistematice su práctica, a lo mejor acompañado por alguien, y se la devuelve a otra gente. Eso para mí es empoderamiento. Estamos con organizaciones, ¿vale?
la otra pregunta, en cómo hacemos lo comunitario. Yo creo que efectivamente que para que podamos hacer algo a nivel comunitario tiene que haber un contexto político. Por ejemplo, estas experiencias que estaba contando tienen que ver con la llegada a la Delegación Municipal de Servicios Sociales de una trabajadora social, Ana Gómez, que luego ha sido directora general de Inclusión Social, que se cree esta historia, y eso coincide con dos procesos. Con el proceso de Polígono Sur, las 3.000 viviendas, lo habéis visto en la tele muchas veces, una especie de estudiantes sin ley, donde los vecinos lo que piden es un sheriff, así, o sea, aquí no entra la policía, los autobuses, y hace falta un sheriff, o sea, alguien que mande sobre la administración central, la autonómica y la local, que le pueda ordenar, que tenga capacidad, de modo que hasta la policía cuando va a hacer una redada lo sepa antes, porque tiene efectos sobre los menores que viven en ese bloque, leche. Entonces, se plantea que Servicios Sociales dinamice todo el proceso de trabajo con la gente de vivienda, Y en el otro caso, Tres Barrios es una coordinadora vecinal quien, después del asesinato de un chaval en un estanco, que entra a robar, coincide con que hay un guardia civil comprando tabaco, le da el alto, hay una tragedia, ¿no? Las asociaciones vecinales reactivan el proceso en el barrio y lo que hacen es reivindicar a la Administración que Servicios Sociales dinamice un plan comunitario integral. Pero en ambos hay procesos de acción política. ¿Por qué ocurre eso en Tres Barrios? Porque Servicios Sociales está muy empoderado con el barrio. Y al final es el barrio, o sea, es el tejido, la plataforma de Tres Barrios, quien le dice al ayuntamiento: queremos un plan comunitario integral y que la gente de Servicios Sociales nos acompañe en la elaboración del plan. Entonces yo sí creo que esa dimensión política es irrenunciable en esa tarea, ¿no? Bueno. Venga, puedes. Pero breve todo, ¿eh? La pregunta y la respuesta, para que vayamos bien de tiempo. Venga. Sí, vale. Gracias por dejarme. No sé si es una pregunta o una reflexión. Sí decir, como ha dicho Rosa, que me encanta escucharte porque de alguna manera reafirma muchas de las cosas que defendemos un grupo de gente y muchos profesionales en el día a día. Y cuando te estaba oyendo hablar me estaba acordando todo el rato de una noticia que salió en los medios hace un mes o algo así, de un barrio de Barcelona muy deprimido en el que los propios usuarios o vecinos del barrio pues acabaron arrasándolo, ¿no? Y que ha generado a raíz de aquello pues una reflexión sobre cómo cuál es la posición de los servicios sociales entre barrios tan deprimidos, cómo de alguna manera estamos intentando normalizar, pero qué hacer cuando la normalidad es que hay un porcentaje de desahucios bestial, una pobreza estructural bestial en nuestros barrios y demás, ¿no? Y y entonces me preocupa mucho porque sí que creo que los profesionales individuales y los servicios en general estamos entrando en una especie de lógica de trinchera donde las personas que vienen a nuestros centros y demás son el enemigo, ¿no? Y me preocupa cómo podemos generar alianzas con esa gente, alianzas con las personas, más allá de decir a ver cómo me saco este en medio, cómo saco estos 3.000 expedientes de delante, ¿no? Y esa era un poco la reflexión, ¿no? Sí que me parece fundamental que hay que crear un núcleo de pensamiento y de resistencia conceptual, porque si no estamos absolutamente perdidos. Me piden que sea breve, o sea, creo que lo has descrito perfectamente tú, ¿no? Yo creo que el reto central que tenemos es un reto relacional, es decir, y construir nuestro discurso, o sea, yo creo que la clave, cuando habla del método de trabajo social, insisto, deberíamos dedicar 20 minutos a explicarlo para que la gente que no sean trabajadores sociales no sienta que estamos excluyendo, porque creo que los primeros que deberíamos estar excluidos de un método de trabajo social somos una buena parte de los trabajadores y trabajadoras sociales que trabajamos que no podemos aplicar el método o que no lo aplicamos, ya está, ¿no? Pero para mí creo que la clave al final está en cómo regenerar alianzas con los territorios, con los sujetos y con los otros actores que estén interviniendo con nosotros, ¿no? Entonces, Servicios Sociales para mí es un actor que está tan aislado como los propios sujetos a la hora de intervenir, o que corre el riesgo de estar tan aislado. En la medida que generemos alianzas, esas alianzas van a hacer que sea más consistente, ¿no? Es decir, el contraejemplo de la quema del Centro de Servicios Sociales en Zaragoza sería lo que os he comentado antes. Cuando un grupo de vecinos en Tres Barrios, esto también ha aparecido en la prensa, pero en la local. Tres Barrios, los vecinos se manifiestan ante la delegación para que no haya más recortes en la plantilla de servicios sociales comunitarios del barrio. Y es la plataforma de vecinos quienes van a decirle al alcalde que no quieren que despidan a más gente del Centro de Servicios Sociales, ¿vale? Sería el contraejemplo. Y ambas cosas están pasando. Entonces creo que depende mucho de los modelos de gestión que también tengamos en el territorio, ¿no? Muchas gracias por la brevedad de los dos. Ya siento ser la mala, pero ya sabéis que si no cumplimos tiempos vamos muy mal, ¿vale?
Sube la siguiente mesa de miradas. Le damos las gracias a Germán Jaraiz A y vosotros. le esperamos en Aragón siempre que quiera.